El profeta Samuel se nos muestra aquí teniendo dos grandes decepciones. Una con sus hijos, que el mismo pueblo le dice: tus hijos no se comportan como tú. Y otra con el pueblo, que le dice el pueblo: nómbranos un rey que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Esto a Samuel, por así decir, le rompió el corazón. Porque Samuel era un hombre que amaba profundísimamente a Dios. Y sabía que Dios es el que puede guiarnos siempre con su palabra, guiarnos a hacer su voluntad y guiarnos en cada una de las situaciones que vivimos. Por eso el hecho de ser gobernados por un rey puede tener sus ventajas y desventajas. Si el rey escucha la voz de Dios, guiará sabiamente al pueblo. Pero si el rey quiere hacer su propia voluntad, llevará al pueblo a su destrucción. Entonces, él le va a advertir todo esto, pero fíjense lo que le dice el pueblo: queremos un rey, así seremos nosotros como los demás pueblos. Esta es una palabra fuerte, terrible. Ser como los demás pueblos. El mundo de hoy nos ha metido que nosotros como cristianos tenemos que ser como los demás pueblos. ¿Qué significa eso? Pues que te vistas como los demás, que busques simplemente el dinero como los demás, que vivas en el pecado como los demás, y que ni siquiera le llames pecado, sino hacer lo que yo quiero. Entonces, cuando se nos ha metido esto aquí en la cabeza, nos ha engañado el maligno. Nos ha engañado y nos ha hecho creer que podemos vivir como los demás pueblos. Y no es verdad. Porque vivir como los demás pueblos significa vivir en la esclavitud. Vivir sirviendo la idolatría, como hacen los demás pueblos. Dios nos llama a la libertad de los hijos de Dios, a vivir según su voluntad. Por eso necesitamos escuchar cada día su palabra, pedirle a Él que Él nos ilumine, que Él nos muestre cuál es su voluntad. Por eso necesitamos orar. Orar significa reconocer que somos pequeños. O sea, que necesitamos que Dios nos ayude cada día, porque Él es un Padre que nos ama. Y no dejarnos engañar del maligno con esta mentalidad mundana que nos lleva a pensar como los demás pueblos. Fíjense qué interesante cómo Jesús tiene una pedagogía para mostrarnos qué es lo que Él quiere para nosotros. Llega esta gente con un paralítico y todo lo que quieren es que cure a este paralítico de su parálisis. O sea, ellos no están pidiendo otra cosa. Sin embargo, Jesús lo primero que le dice al paralítico es: hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Por qué hace eso?
porque nos quiere mostrar a todos que lo que nos hace daño no son las enfermedades, no son los sufrimientos que podamos tener, sino el pecado. Eso es lo que nos hace daño. Entonces, la verdadera liberación que Jesús quiere hacer es liberarnos del pecado. Y es tremendo esto porque inmediatamente los escribas, ¿quiénes son los escribas? Son aquellos que han escrito la Biblia. O sea, ellos se la saben casi de memoria la Biblia, porque les ha tocado escribirla letra a letra, para que la tuvieran en la sinagoga. Esa era la función de los escribas. Como habían sinagogas, ellos tenían que escribir toda la Biblia, copiarla, para que todas las sinagogas tuvieran su propia Biblia. Pero ellos dicen, ¿cómo puede ser? Solo Dios perdona. ¿Por qué Jesús dice esto? Es una blasfemia. Y lo curioso es que ellos están pensando, y Jesús les dice, ¿y por qué piensan esto? Interesante, porque lo que Marcos está mostrando, que Jesús es Dios, porque Él ha escuchado sus pensamientos. Solo Dios puede escuchar los pensamientos. Fíjense ustedes, nos dicen Santo Tomás de Aquino, que ni siquiera los demonios pueden escuchar nuestros pensamientos. Los demonios nos observan, ven lo que hacemos y así saben cómo engañarnos. Pero Dios sí escucha nuestros pensamientos. Entonces Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dice, ¿por qué pensáis eso? O sea, le está mostrando que Él es Dios, por eso puede perdonar los pecados. Pero Él le quiere mostrar además que ese poder de perdonar los pecados se le ha sido dado a un hombre. O sea, Él en su condición de hombre le ha dado el perdón de los pecados, no en su condición divina. Esto nos muestra que también Dios puede dar el poder de perdonar los pecados a los hombres. En este caso a los sacerdotes, por ejemplo. Da este poder de perdonar los pecados. Entonces, le dice, ¿qué más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados. Decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar. Y le dice esto, para que vean que el Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Fíjense, hermanos, que esto nos muestra algo. Realmente, en el sacramento de la penitencia, cuando tú te confiesas de corazón, se recibe el perdón de los pecados. Realmente se recibe. Es más, te da la gracia para levantarte del pecado, para no seguir pecando. Nos da su gracia. Significa la fuerza del Espíritu Santo para liberarnos. Por eso bendigamos al Señor en esta tarde, demos gloria a Dios en esta celebración.